El título de esta segunda lección es la elección de la gracia, y es importante este título porque nos recuerda dos cosas centrales e importantes en el proceso de la salvación. La primera es que todo esto se funda no en un cálculo que Dios quiere ventajoso para él, para sus programas, sino se funda en un acto de gracia, ¿no? Y esta palabra introduce un elemento nuevo de ruptura, es decir, que Dios, cuando articula su plan de salvación, no mide cuánto pierde, cuánto, viene a faltar en lo que él había ideado, sino simplemente por gracia. Da todo lo que puede y aún más, ¿no?, para rescatarnos para su reino. Y la segunda palabra que es importante comprender en este título es la palabra elección. Elección evidencia el hecho que Dios escoge no acaso, sino que interviene en la vida de cada uno con una especificidad, la especificidad de un amor específico para cada uno de nosotros. Nosotros no somos cambiables los unos con los otros. No es que a Juan puede sustituirse Pablo. No, la gracia de Dios que elige a cada uno de nosotros, nos elige en nuestro ser más típico, más idiosincrático, más específico, ¿no? Y estos dos elementos se conjugan perfectamente, ¿no?, en la iniciativa que Dios tiene para rescatar a la humanidad. Un elemento que la lección subraya en este segundo capítulo es la grandeza, el carácter inexaurible, inagotable de la gracia. Es una gracia que no se deja obstaculizar, ¿no?, que transcribe y denota la persistencia de Dios, ¿no?, no en sus caprichos, sino en su capacidad de amar. El amor de Dios es irrevocable, es un amor que persevera hasta el infinito, ¿no? Y entonces es una gracia que se presenta como gracia resiliente, gracia que a un obstáculo, ¿no?, lo supera, y si se presenta otro, lo supera, porque es una gracia inagotable que nace yo diría, de una pasión de Dios por salvar al ser humano. Y esto se ve en la gracia inicial de la elección. Cuando Dios elige, en este caso, el tema del capítulo 11 es el pueblo de Israel. Lo elige ¿por qué cosa? Lo elige para que sea testimonio, testigo, para que proclame, ¿no?, la grandeza del proyecto de Dios, pero no en virtud de algo, ¿no?, sino en virtud de un pueblo que no era nada y no era nadie. Y esa gracia inicialmente se manifiesta en el pueblo justamente como gracia absoluta, ¿no?, que premia y elige a un pueblo insignificante, lo rescata, lo transforma, lo educa, ¿no?, y lo guía a algo increíble, ¿no?, que es la proclamación de su reino y la encarnación de esos principios que Dios quería mostrar a toda la humanidad.
Pero en un cierto momento esta bellísima historia, ¿no? Se bloquea porque el pueblo de Israel, como lo sabemos, no rechaza la misión que Dios le estaba encomendando. Lo rechaza en dos maneras, a veces en un modo categórico y explícito, pero la mayor de las veces en modo implícito, simplemente por distracción o por falta de apego a este llamado que Dios les estaba haciendo. Dios hubiese podido reaccionar inmediatamente en la forma más lógica posible. Yo te he ofrecido mi gracia, te he elegido, tú la has rechazado, pueblo de Israel, entonces aquí se acaba mi paciencia. Pero ¿qué cosa encontramos en la descripción del capítulo 11? Que ni siquiera el peor error y pecado que el pueblo de Israel ha cometido, es decir, el rechazo del Mesías, ni incluso ese error tan absoluto, ¿no?, logra de alguna manera destruir la generosidad de la gracia, porque no obstante eso, el pueblo de Israel continúa siendo el pueblo de Dios, ¿no?, beneficiario de esta gracia infinita que Dios da no solo al pueblo de Israel, sino a todos los seres humanos. Pero esta parte de la lección nos describe un mecanismo, ¿no?, un mecanismo que a menudo lleva a los creyentes hoy, como condujo a los judíos en el pasado, a descuidar este enorme beneficio. Y es lo que describe en el capítulo con la frase que tienen ojos pero no ven, como que si estuviesen con un estupor que les impide ver los beneficios y la grandeza de esta gracia. Esta actitud del pueblo de Israel, ¿no?, de ceguera, digamos, de insensibilidad, ¿no?, es uno de los peligros más recurrentes en la experiencia del cristiano, porque la gracia de Dios está con nosotros, pero en un cierto momento no nos damos más cuenta que ahí está. No recibimos los beneficios de esto. ¿Por cuál motivo? ¿Qué cosa sucede? Sucede lo que este capítulo describe, que entra una dimensión de monotonía, una dimensión de excesiva costumbre, una sensación de repetitividad. Nos volvemos tan acostumbrados a la presencia de esta gracia que esta gracia no nos toca más. Y eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel y lo que les pasó, porque cuando debían estar más atentos justamente para recibir y acoger al Mesías, que era el significado de todo el sistema religioso que habían construido, justamente en ese momento, por distracción, por monotonía, por formalismo y por otros motivos, no fueron capaces de reconocerlo y de aceptar que esa gracia de Dios se concretizaba específicamente en Jesucristo, que vivía entre ellos. Es por esto que esta sección podríamos resumirla así. La presencia de Dios en la iglesia, en nuestras comunidades, ¿no?, utiliza varios instrumentos para recordarnos su gracia y su presencia. Pero tenemos que recordarnos que esos instrumentos, aunque nos transmiten la gracia de Dios, no son ellos mismos la gracia. Es por eso que no tenemos que fijarnos nunca definitivamente en ellos, sino ver más allá de ellos en el único benefactor y fuente de gracia y de salvación, que es Jesucristo. El día de mañana estaremos viendo el tema ramas naturales.